Saludamos a nuestros hermanos candidatos de la Escuela Diaconal Pablo VI, de la clase de Psicología General, que en estos momentos nos ven a través de nuestro noticiero Noti Bitácora. Somos Edgar Marino Olave Martínez y Freddy Enrique Sandoval quien les habla. Hoy en nuestro noticiero compartiremos con ustedes 3 momentos. Lo relacionado y acontecido en la bitácora número 6 a cargo de Elaín Sosa Giraldo y Edwin Ernesto Chávez López, candidato al diaconado, y que nos hicieron la exposición el pasado 20 de marzo. La magistral exposición del enfoque humanista a cargo de Julio Jeremías Burgos y Carlos Grisales. Freddy, ¿sabías que los candidatos Julio Jeremías y Carlos hacen parte de la Escuela Diaconal San Francisco de Asís de la diócesis de Palmira? Oh, qué bueno. O sea que estas exposiciones son de índole interdiocesano. Sí, eso es lo interesante. Muy interesante. En su orden, se dio inicio a la exposición de psicología en su enfoque cognoscitivo a cargo de Miguel Ángel Otálora, Uber Humberto Blandón Jara y nuestro presentador, Edgar Marino Olave, como uno de los ponentes. Igualmente, nuestra docente Miriam Lorena Rosero hace algunas recomendaciones y tareas para la próxima clase. La clase inicia con un saludo de la doctora Miriam Lorena Rosero y se muestra cómo se desarrolló la bitácora número 5 y se continuó con la bitácora número 6 a cargo de Elaín Sosa Giraldo y Edwin Ernesto Chávez López, quienes nos sintetizaron los temas referentes a los enfoques tratados como el conductismo y el desarrollo del psicoanálisis de la clase anterior. En este momento amplían todo lo relacionado con sus exponentes, objetivos y conclusiones. En el segundo momento de la clase, haremos referencia a la exposición sobre el enfoque humanista, donde Julio Jeremías y Carlos manifiestan esta corriente psicológica. Enfoque humanista es un movimiento de la psicología que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Adquiere fuerza con tendencia hasta colocarse a la altura del psicoanálisis y el conductismo. El humanismo se convierte en una tercera fuerza de la psicología que logra el rescate del sujeto existencial. El hombre es y será un ser cuya existencia en el mundo debe ser respetada. El hombre es una totalidad: cuerpo, emociones, pensamientos y acción. Posee una tendencia natural a actualizarse y a la autorrealización. Experimenta y mantiene el equilibrio. Toma conciencia de los aspectos negados y subestimados, pues incluso las emociones negativas nos permiten crecer, como lo manifiesta Carlos Grisales. Y que pues como tal se debe respetar. El hombre es en su totalidad organizado, ¿cierto? Porque pues él presenta emociones que luego llevan a ciertos pensamientos y acciones que generan en él un comportamiento y definen la situación emocional, y de hecho pues él ya como sujeto tiene su propia, digamos, formación personal. Posee una tendencia natural a actualizarse y a la autorrealización. Es un sujeto que está en constante, en una dinámica de aprendizaje, ¿sí? Que está expuesto a la vida social como tal, y de ella toma lo que a él le parece bien, por decir así, para irse formando, y todas estas experiencias
hace de que él forme un concepto personal, ¿no? De ahí la individualidad. La experiencia que vive en su realidad, ¿sí? De toda esa realidad que se está hablando, comienza a interpretar el mundo, ¿sí? Comienza a valorarlo desde su propia óptica, ¿sí? Y esto hace de que sea una persona que también pueda hacer sus aportes, ¿no? Julio Jeremías, en el enfoque humanista, plantea: la trascendencia del ego y el direccionamiento hacia la totalidad que somos, la autorrealización, es ir alcanzando cada vez niveles de conciencia más evolucionados, dependiendo de lo que se vive y las experiencias que tiene, superando la superación de la excisión mente-cuerpo, la excisión, o sea, la división entre mente y cuerpo, y unamos, que quiere decir que hacen parte, es como un organismo total, en que mente y cuerpo son distintos, son distinciones hechas solo para facilitar la comprensión teórica. De la misma forma, prosiguen en la exposición sobre los representantes de esta corriente psicológica y nos hablan ampliamente sobre Abraham Maslow y su teoría de la autorrealización que lleva su nombre, y postula la pirámide de la necesidad humana. Carlos Rogers y su apreciación sobre la psicoterapia centrada en el cliente. Víctor Frank fue el idealista de la logoterapia y la búsqueda del sentido de la existencia. Y relacionaron algunos de sus escritos más representativos. Y así cerraron la exposición sobre el enfoque humanista. Frente a la anterior exposición, la psicóloga Miriam Rosero manifestó: lo que a ustedes les tiene que quedar claro del enfoque humanista es que el enfoque humanista plantea una posición frente al hombre muy frentera. La mayoría piensa que la palabra humanista quiere decir, no son consoladores, son queridos, son muy humanos, son muy... No, al contrario. Hay un despiste con el eterno, porque no son ni tan maternales ni tan paternales. Digamos que la posición de los humanistas es que la realidad, primero hay que partir de un principio de realidad, y si usted tiene un dolor, usted tiene que enfrentarlo. Entonces, uno de los elementos fundantes de este enfoque es darle la cara a los problemas, es enfrentarlos. Otro elemento bastante importante dentro de esta línea es que la responsabilidad, el hacerse cargo de las situaciones, es lo que más posibilita un proceso de transformación. Otro elemento muy importante es que ambas líneas, tanto la gestáltica como la rogeriana, plantea que el sujeto, la autorrealización del sujeto está en el desarrollo de sus potencialidades y que hay que posibilitar que cada persona conozca sus potencialidades y hay que, digamos, hacer un proceso de acompañamiento para que esa persona las desarrolle, independientemente si tiene grado escolar, si no tiene grado escolar, independientemente del medio donde se desenvuelva, de la condición física, etc. Otro elemento muy importante, bueno, si hay una diferencia entre los rogerianos y los psicólogos gestálticos, porque digamos que el interés de la gestal es como unir la mente, va muy ligada, va muy armonizada con el cuerpo. Ellos dicen que el gran problema del ser humano es la racionalización, y justamente los terapeutas gestálticos todo el tiempo están trabajando todo lo que tiene que ver con la racionalización, con el sistema de creencias, porque ellos parten de que lo que no deja vivir a un ser humano feliz es todo ese proceso racional. Después de observar la exposición, escuchar las diferentes intervenciones, explicaciones y aclaraciones sobre el tema del enfoque humanista, podemos concluir. Conclusiones conceptuales.
El humanismo retoma las necesidades de los individuos como base de las decisiones formativas y fomenta el incremento de las opciones del individuo. Concede al conocimiento personal tanto valor como el conocimiento público y tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en contra del desarrollo del otro individuo. Considera que todos los elementos constituyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor, merecimiento en cada persona implicada. Consideremos igualmente unas conclusiones metodológicas sobre el tema. Conclusiones metodológicas. Los psicólogos humanistas pusieron en su lugar el proceso de sugestividad del hombre y que se debe estudiar al hombre en su comprensión integral y activa. La psicología humanística enfrenta las necesidades teóricas y metodológicas imperantes en el estudio de la personalidad humana y su proyección a la sociedad. Los psicólogos humanistas propusieron una alternativa audaz, con exigencias metodológicas de un nuevo tipo, orientado a la utilización de lo cualitativo como el eje de su proyección. Todo lo anterior, Edgar, nos lleva a plantearnos unas conclusiones personales. Claro, Freddy. Podríamos decir que los psicólogos humanistas no ponen en duda que los condicionantes biológicos y ambientales pueden influir en su conducta, pero resaltan el papel del propio individuo a la hora de concluir y crear su destino. En esto se diferencian de otros enfoques. Consideramos que los psicólogos, en su opinión, manifiestan que los individuos son buenos, porque luchan por crecer y por lograr su autorrealización. Desde la mirada de la psicología humanista, todo aquello que dilate la satisfacción del potencial del individuo debería ponerse en tela de juicio o ser sometido a estudio. Siguiendo el orden de estas exposiciones, se inició la explicación sobre la psicología cognitiva a cargo de los ponentes Miguel Ángel Otálora, Humberto Blandón Jara y Edgar Marino Olave Martínez. Abre la exposición Miguel Ángel Otálora con una serie de definiciones, estructuras y procesos. Presenta un mapa conceptual sobre los procesos cognitivos y debido a la premura del tiempo se detiene la presentación y se programa para la próxima clase con algunas recomendaciones de la doctora Miriam Lorena Rosero y con su respectivo agradecimiento da por terminada la clase. Entrega, los que quieren irlo entregando ya lo pueden hacer, pero la fecha límite de entrega me lo pueden enviar hasta el último día de clase, ¿sí? Para yo no colgarme tanto tiempo. Así tenemos esa lógica, pensamos que el informe es después de la presentación, ya con las observaciones. Sí, claro, sí. Perfecto, muchas gracias. Pero es una lógica distinta a la exposición. Sí, claro, porque tenemos los parámetros diferentes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Televidentes, mil gracias y hasta una próxima edición de su noticiero Notivitágora. Bye bye.